Bienvenidos, en esta oportunidad hablaremos sobre la memoria humana. Mi nombre es Giselle Zelaya y soy licenciada en psicología. Tengo el placer de presentarles este interesante tema. Continuemos. La memoria humana es un campo de estudio muy amplio y en la psicología se toma en cuenta en todas sus áreas de estudio. Las primeras investigaciones fueron realizadas por un psicólogo llamado Hermann, el cual a finales del siglo XIX tuvo una gran indagación en la cual estudió cómo logramos retener mediante la repetición. Y es que hasta en la actualidad los estudios acerca de la memoria humana han continuado y no se ha logrado dar fin. Y es que es muy importante mencionar que como seres humanos somos muy complejos y la memoria nosotros la utilizamos a cada momento. Recurrimos a ella con mucho esfuerzo y es el proceso mental al cual le exigimos más. Y nosotros no nos vamos a dejar mentir que en muchas ocasiones ella nos ha fallado. Continuemos. ¿Qué es la memoria? Antes de leer esta definición, me gustaría mencionarles de que gracias a la memoria nosotros podemos recuperar imágenes, escenarios del pasado, también podemos recordar alguna emoción y gracias a ella nosotros podemos elaborar nuestra propia historia. Se dice que no podemos vivir sin conciencia de lo que hemos vivido. La definición nos dice: la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar la información. Somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal, porque sin recuerdos sería imposible saber quiénes somos y nuestra vida perdería sentido. Pero muchos de nosotros nos hemos preguntado a dónde se aloja la memoria. Vamos a dar respuesta a ello. Para responder esta pregunta hemos tocado tres puntos importantes. El primero, la memoria no es una entidad unitaria y homogénea. ¿A qué nos referimos con esto? No existe un lugar en concreto en donde el cerebro almacene los recuerdos. Es más, hay varios sistemas que nos permiten adquirir, retener y recuperar la información que nos llega del entorno, como las neuronas, conexiones simpáticas, corteza cerebral y otros elementos. Sin embargo, en el segundo punto nosotros podemos ver estos sistemas de memoria, cada uno con sus propias funciones y modos de funcionamiento, operan de manera coordinada y simultánea. Nuestro cerebro es muy organizado y para poder retener esa información necesita de que todos esos elementos trabajen en grupo. El punto número 3 nos dice que el mecanismo que activa la memoria es la corteza frontal. En el dibujo tenemos aquí. Es este lóbulo que se encuentra ubicado por nuestra frente, podríamos ubicarlo de esa manera. Pero existen numerosos circuitos de conexiones con nuestro sistema sensorial y nuestro sistema límbico. Nuestro sistema sensorial son todos nuestros sentidos y nuestro sistema límbico son todas las estructuras cerebrales. Entonces podríamos decir de que todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro está ocupado o está trabajando en almacenar información. Entonces, ¿cómo almacenamos la información? Según una teoría cognitiva, vamos a continuar. La memoria tiene tres funciones básicas. La codificación, que es la transformación de los estímulos en una representación mental. Estos estímulos pueden ser visuales, acústicos, motores, verbales
todos ellos a nivel exterior que de alguna u otra forma entran a nuestro cerebro. Luego tenemos que captamos esa información y la almacenamos. Consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. Todos esos datos entran de manera organizada a nuestro cerebro, de manera de esquemas o unidades estructuradas. ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que vamos a necesitar recuperarlo. Y la recuperación es la forma en la que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Estas recuperaciones pueden ser de maneras espontáneas, que a veces recordemos algo que nos pasó de pequeños. Incluso puede ser de forma casual, que volvamos a vivir una experiencia, o voluntaria. Ahora bien, para Richard, ellos desarrollaron una teoría de multialmacén de la memoria y reconocieron 3 sistemas de la memoria que se comunican e interactúan entre sí. Podemos ver que tenemos una memoria sensorial. Como nos dice en la diapositiva, registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. Aquí se pone en juego los sentidos y un ejemplo claro podría ser cuando nosotros tocamos una lija. No es agradable, pero nuestra mente almacena la sensación. La sentimos en el momento, pero también podemos recordar cómo se sentía en nuestro dedo. Por ejemplo, ahora tenemos memoria a corto plazo. Guarda la información que necesitamos en el momento presente. Para poner un ejemplo muy básico, cuando nosotros necesitamos el número de teléfono de algún restaurante y necesitamos aprenderlo en el momento para poder marcarlo, hacemos la llamada y cuando ya no lo necesitamos, lo eliminamos automáticamente. A diferencia, por ejemplo, del número de nuestra pareja que frecuentamos más y ese lo podemos recordar con mayor facilidad. Ahora, la memoria a largo plazo conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlos posteriormente y en pocas palabras, pues es nuestra base de datos permanente. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a conocer alguna serie de creencias falsas que nosotros podemos tener sobre la memoria. La primera nos dice, yo tengo mala memoria. Y hay personas que creen que unos nacen con buena memoria y otros nacen con mala memoria. A excepción de algunas patologías particulares, esto no es verdad. Todos nacemos con una buena capacidad de memoria, pero lo que ocurre es que no todos se preocupan por trabajar en ella o mejorarla. La siguiente nos dice, la memoria es un almacén que guarda los recuerdos. Esta frase tal cual nos da a entender que la memoria es perfecta e infalible. Pero, aunque la memoria es muy esencial y es nuestra historia, puede cometer errores y generar distorsiones por distintas razones. Incluso inventar situaciones que no ocurrieron o aumentarle a los hechos que hemos vivido. Pero muchas veces es parte de nuestra personalidad o la manera en la que nosotros vivimos nuestras experiencias personales o percibimos nuestra realidad. La siguiente. Existe una memoria fotográfica. La memoria no es una cámara de fotos. Y aunque algunas personas así lo crean, lo único que ocurre es que ellos trabajan más en la capacidad de retención o recuerdo o trabajan más en su facilidad para memorizar. La siguiente.
Guardar muchos datos trastorna la mente. Y he escuchado a muchas personas que dicen, deja de estudiar, te vas a volver loco con tantas letras o con tantos números. Y esto es totalmente risible. La capacidad del cerebro para almacenar conocimiento es ilimitada y no hay un experimento adecuado para poder medir o decir que la memoria es un saco con fondo o que nunca puede llenarse, pero lo que sabemos es que tenemos capacidad o facultades para poder aprender que son muy excepcionales. La siguiente. La gente solo utiliza el 10% de su capacidad mental. Incluso hay una película que se basa en explicar qué ocurriría si ocupáramos todo el porcentaje de nuestro cerebro. Pero al creer que solo ocupamos, por ejemplo, el 10%, estamos diciendo o estamos creyendo que parte de nuestro cerebro está inactivo o parte de nuestro cerebro están muertos y como lo mencionaba con anterioridad, todo nuestro cerebro se pone en juego al momento de memorizar. Entonces esto es falso. La siguiente. La memoria se deteriora con la edad. Y miren, en la vida vamos a conocer adultos mayores que tienen una memoria excepcional y se pueden recordar incluso cosas que pasaron muy jóvenes. Y podemos conocer niños, adolescentes, jóvenes que no recuerdan incluso qué hicieron el día anterior. Por lo tanto, esto es falso. Además, el envejecimiento físico no es el único responsable del deterioro de la memoria. También hay causas psicológicas como la pereza mental, la depresión, adicciones, entre otras. Por nuestra parte, debemos, como estudiantes, cuidar nuestra memoria. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nuestra memoria? Son cosas que nosotros ya conocemos, pero no está de más recordarlas. Y más que cuidar nuestra memoria es cuidar nuestra salud en general. Si nuestro cuerpo está sano, nuestra mente también lo estará. Podemos hacer juegos de palabras. Hay muchos juegos que nosotros podemos utilizar incluso para interactuar con nuestras familias y tener un momento social agradable. Hay algún punto muy importante aquí que me gustaría mencionar y es que para tener una mejor memoria se puede tener una agenda donde guardar cosas importantes, pegar papelitos con recuerdos, mantener nuestra mente activa y recordar las cosas que nos interesan todo el tiempo. Debemos dormir entre 7 u 8 horas diarias. También debemos realizar ejercicio para poder oxigenar mejor nuestro cerebro, beber agua, realizar técnicas de relajación y no saltar el desayuno. Sabemos que debemos de tener una alimentación saludable, pero el desayuno es muy importante para poder activar nuestro cerebro. Y es importante mencionar que la memoria es el centinela del cerebro. Es muy difícil ver a una persona que ha perdido sus capacidades de memoria y su vida empieza a perder sentido. Por lo tanto, les insto a que todos nosotros podamos cuidar nuestra mente y cuerpo. Esto ha sido un resumen de lo que es la memoria y de los puntos que nos podrían interesar. Quedo a espera de sus dudas y en breve les haré llegar un código para que puedan acceder a algunas preguntas y así poder interactuar sobre este tema que es muy interesante. Hasta luego.